Muy bien, un saludo cordial a la gente y hoy tendremos, pues, siguiendo el curso de las anteriores entregas, hemos caminado con los discípulos de Emaús, cuando Jesús se encuentra con ellos en ese camino. Ellos iban preocupados, ellos iban tristes, y Jesús, resucitado, se pone al pie de ellos y empieza a darles ánimo. Y qué mejor ánimo que desde la palabra. Hermanos de Cristo el Rey, amigos visitantes del YouTube, buscadores, como se le dice, ¿no? Buscadores. Si estás buscando, debes encontrar, porque el secreto de la búsqueda es el encuentro. Uno no puede pasarse toda la vida buscando, pues tiene que encontrar algo. Y hemos encontrado en Jesús la respuesta, en su palabra hemos encontrado la explicación de todo lo que está sucediendo. Entonces, todo lo que vemos hoy a nivel personal, familiar y mundial, Dios está al control. Hemos cantado en el Salmo 121 hoy que Él no se duerme, sus ojos vigilan. ¿Sabe que uno de los más grandes conceptos para estar confiado es saber que Dios está al control? Un segundo gran concepto es que Dios es bueno. Por lo tanto, el que está al control es un Dios de bondad. Y lo tercero es que todo lo que sucede es para bien. Imagínese usted, ya no más con la introducción y el saludo, podemos pensar en el control divino, supervisión divina, bondad divina, gracia total, y beneficio de que todo te ayuda para tu crecimiento, fortaleza y bendición. Por eso a veces lo decimos y suena un poco como contrasentido a la lógica humana. No existe la palabra fracaso cuando hemos confiado en el Señor. Pero vamos a acompañar a los discípulos de Emaús a Lucas capítulo 24 con el título Promesa y Victoria. Llamo su atención al título. No es promesas. Basta una sola promesa para tener la absoluta victoria. ¿Cuál es la promesa que asegura la victoria? Veámoslo esta tarde juntos. Y al final, démosle gracias a Dios, porque con esa promesa es un combo en el que está incluido todo: el ayer, el hoy, el mañana y la eternidad. En ese paquete viene todo. Así que agradecemos a Dios por esa promesa. Lucas capítulo 24, les invito. Y vamos a empezar en el versículo, en el versículo 38. Dice así: Jesús les pregunta, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y fíjese usted que la pregunta es muy pertinente. Aquí Jesús está resucitado ya pagó por la deuda del pecado. Ya Jesús ha vencido la muerte. Y ve preocupados a sus seguidores. Entonces les hace la pregunta en el 38. Los veo estresados, turbación, ¿no? En vuestro corazón y en vuestros pensamientos. Yo de allí saco una recomendación que me gustaría hacerla ahora al empezar el tema. Apague los noticieros, hermano. Si estamos en un mundo caótico, en un mundo de mentira y de tinieblas y de luchas y de influencias y de manipulación y de ideologías, no te dejes, ¿qué te digo yo?, infectar más tu alma. O por lo menos aplaza los noticieros,
para la tarde, por decirlo, pero el primer pensamiento no debe ser escuchar noticias. Dice el 38, pues, no se turben y en su corazón no tengan esos pensamientos. Y después en el 39 muestra sus manos y sus pies. Palpen, vean, no soy un espíritu, porque los espíritus no tienen carne ni hueso. Y yo, mírenme, ¿por qué mostró las manos? ¿Saben por qué? Tomás, el discípulo que la gente piensa que es el incrédulo o el que duda, cuando Jesús se le presentó a sus discípulos, Tomás no estaba. Entonces, 8 días después, Tomás estaba allí y él había dicho: si yo no veo las manos con los rotos o las cicatrices del clavo y no veo el costado herido y meto mi dedo y meto mi mano en su costado, no creeré. Bueno, aquí hay una gran enseñanza, hermano. Jesús resucitado, en el verso 39, ¿sabe qué les dice? Miren mis manos y mis pies horadados, rotos. Fue herido, clavado en la cruz, maldito en un madero, por causa de nuestra rebelión y pecado. Entonces, cuando veamos sus manos con la marca de los clavos, tendremos que decir: no debo nada para Dios, Él pagó por mí. Entonces, mire usted la pregunta del 38, ¿por qué están turbados y preocupados en sus pensamientos? Miren mi pago, miren mis manos. Hermano, yo lo que quiero esta tarde es que tengamos la tranquilidad de una promesa y la seguridad de la gran victoria. Victoria hoy y por la eternidad. Entonces, Pastor Brown, lo que está sucediendo ahora, el que tiene las manos horadadas, que venció la muerte y que nos ve turbados y alterados en nuestros pensamientos, Él nos dice: ya pagué por ti, José. Ya. No tienes por qué estar en esa profunda angustia que está viviendo el mundo. Lo que pasa es que el mundo y las comunicaciones son muy hábiles para robarnos la confianza. Todas las noticias que uno ve tienen un propósito y es minar tu confianza. Repito, uno cuando está escribiendo y le llama la atención una frase, uno la subraya, pero cuando está hablando no puede subrayar, entonces repite. Todo lo que está pasando en el cine, en la televisión, en las redes, en la política, en la ciencia, en las pandemias, en los rumores de guerra, es minando tu confianza. Mira mis manos. Confía. Yo entregué mi vida por ti, José. Pero Él sabe muy bien que estamos hechos de un material muy débil. ¿Sí? Entonces, nos tiene una promesa y ese es el título de hoy. ¿Cuál es la promesa? Sigamos. Verso 40. Diciendo esto, dice Lucas, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de la alegría no lo creían y estaban maravillados, les dijo: demen de comer y verá que yo mismo soy. El gozo, dice el versículo 41. Uno a veces, por lo sorpresivo y fuera de lógica de ver a Jesús otra vez resucitado con sus manos heridas o con cicatrices en sus manos, de gozo, como que puede decir uno una frase que es muy común: eso es tan bueno que uno no lo cree. Creámoslo esta tarde. Bueno, y sigamos. Verso 43.
comió de lo que tenían allí, que era pez asado y panal de miel, y comió delante de ellos. Jesús resucitó, Jesús pagó, Jesús vive, Jesús comió. ¿Por qué están turbados? Y mire lo que dice el verso 44, otra vez con los caminantes de Maús y con la gente. Estas son las palabras, dice Jesús, que yo les hablé, cuando estaba con ustedes, yo les hablé de esto, de la muerte, de la resurrección. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en el Pentateuco de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pido a Dios que nos dé esta certeza esta tarde, y todavía no nos ha dado la promesa. Mire, uno puede intelectualmente decir, Jesús cumplió la profecía, Jesús cumplió el Pentateuco, Jesús mostró las heridas en sus manos, Jesús resucitó y comió con nosotros, pero hace falta una promesa. Sigamos leyendo. Verso 45. Les abrió el entendimiento, ¿para qué? Léalo usted en el verso 45, porque yo quiero esta tarde, en esta exposición bíblica, ir despacio, mirar esa promesa y hablar de la victoria. Les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para entender y comprender las Escrituras. Yo no necesito un milagro de ver a Jesús con las manos rotas y comer miel y pescado asado, no. Yo lo he visto en las Escrituras, como lo hemos dicho en las entregas anteriores, que le invito para que usted visite el YouTube. Ahí están. Yo lo vi como creador en el Génesis. Yo lo vi como redentor que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto con una sangre del cordero en el dintel. Yo lo veo como el sacerdote que vino a morir con sus manos rotas y su costado herido, pagando con su sangre el costo de mi salvación. Yo lo puedo ver en el libro de Números como el rey, cuando organizaba todas las tribus, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, y el tabernáculo en el medio. Él es el rey y que está en medio de nosotros. Ahora está en nosotros por la promesa. Y yo lo veo en Deuteronomio, en la palabra, en el segundo discurso, en el discurso hecho de memoria por Moisés. Y yo lo veo a través de toda la Biblia, en Crónicas como rey, en el libro de Salmos como sabiduría, en el libro de Proverbios como el consejero, en el libro del Cantar de los Cantares como el novio, el amado. Y lo vemos en toda la Escritura. Y mire lo que dice, es que es maravilloso. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la historia de la Biblia, en la Torá. Él les abrió el entendimiento para que lo viéramos en las Escrituras. Y verso 46 les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Queridos amigos, hermanos, visitantes, arrepentirse es creer en Jesús, y creer en Jesús es perdón. No le demos tanta teología a la revelación sencilla de la palabra. ¿Cuál es el mensaje que yo les traigo a ustedes? Muy sencillo. Arrepiéntete, o sea, cambia de dirección y cree en Jesús, y al creer en Jesús tienes perdón de pecado, y sus manos rotas es el precio que pagó por tu pecado y el mío y el de todo el mundo.
que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados, verso 47, en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y ustedes son testigos de esto. Y aquí viene la promesa, verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en Jerusalén hasta que llegue la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que asegura la victoria? Que Jesús no quiere vivir en un templo, sino en tu corazón. Esa es la promesa. ¿Pero por qué? Porque Él viene en la forma del Espíritu Santo, que es la promesa. Miren, mis hermanos, yo no tengo palabras ni lenguaje para hacer entender eso, pero le pido a Dios mismo que nos lo haga entender esta tarde. El propósito del Creador bondadoso, el Padre, era que nosotros fuésemos su templo. Ese era el propósito. Pero ese propósito en Adán fracasó. Entonces empezamos desde allí una historia de claroscuros, de agridulces. Entonces Él en su amor preservó al hombre, a la simiente, dio la ley, mandó profetas, mandó sacerdotes, levantó reinos, mostrándonos siempre que Él es un Padre bueno, hasta que partió la historia visitándonos en la persona de Jesús. Y cuando vino Jesús dijo: yo he venido a morir, miren mis manos, porque la muerte mía, ¿cómo lo pudiera decir? La muerte mía subsana el problema de Adán. El primer Adán falló, yo soy el segundo Adán. Si él falló y nos metió en líos, el segundo Adán, Jesús, tuvo victoria y resucitó. Pero cuando estaba con nosotros, él tenía un problema. Escúcheme, ¿cuál era el problema de Jesús cuando estuvo con nosotros? Estaba limitado al tiempo y al espacio. ¿Se puede imaginar usted que el Dios eterno se limita al tiempo y al espacio? Por puro amor, Él es bueno. Cuando murió les dijo: les conviene que yo muera y me vaya, resucite, y les envío el Espíritu Santo, la promesa. Eso es el título de esta tarde. Cada uno de los que se ha arrepentido creyendo en Jesús, Él le ha perdonado y es templo del Espíritu Santo. Aquí podría terminar, sinceramente les digo, 15 minutos. Esa es la gran promesa. Esa promesa la vamos a ver en detalle en un libro de la Biblia, que es como empieza la historia bíblica del Nuevo Testamento. La parte biográfica del Nuevo Testamento es los 4 evangelios. Y después de los 4 evangelios empieza la iglesia a decirle al mundo entero que ya no hay juicio por el pecado, porque el juicio ya lo tomó Jesús con su vida y resurrección. Lo que hay ahora es: arrepiéntete creyendo en Jesús, Él te ha perdonado y viene a habitarte por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el libro de los Hechos cuando empieza este mensaje. Pastor Brown, ¿cuál es el mensaje resumido del Evangelio? Que ya no estás bajo pecado porque Jesús, el Cordero, murió por ti. Y quiere Dios darte la victoria con la promesa del Espíritu Santo. Yo no sé qué lenguaje usar, la verdad. Este es un lenguaje sencillo, pero es el gran mensaje del Evangelio. Evangelio es buena noticia. Tiene la raíz eu y angelus. Eu bueno
Ángelus mensajero. Evangelio es buen mensaje. Los noticieros son malas noticias. El Evangelio es buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Cree en Jesús, te perdonan tus pecados y te habita el poder del Espíritu Santo, que es la promesa más grande. Esto lo anhelaron todos los profetas y no lo tuvieron. Esto lo anhelaron los del Antiguo Testamento, no lo tuvieron. Esto lo anhelan en este instante muchos y no lo tienen. ¿Cómo tienen ese anhelo? Creyendo en Jesús, recibiendo el perdón y viene el Espíritu Santo a habitarte. Mire qué dice el verso 4 del primer libro de historia, que se llama Hechos de los Apóstoles. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: yo les hablé. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, Juan el Bautista, pero serán bautizados por el poder del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y llegó Pentecostés. En Pentecostés el bautizo no era en agua, era el bautismo del poder del Espíritu Santo. Y esta parte la termino con lo que Jesús mismo dijo el día de la fiesta. El último y gran día de la fiesta se puso de pie Jesús en el templo y les dijo: ¿tienen sed? ¿Sed de perdón? ¿Tienen sed de Dios? ¿Tienen sed de victoria? Pues vengan a mí y beban. El que cree en mí, dice Jesús, tal y conforme la Escritura y el Evangelio y el Antiguo y el Nuevo Testamento, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y sabe cómo lo explica Juan? Capítulo 7, verso 39. Esos ríos de agua viva interior son el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Yo ahora entiendo muchas cosas, por ejemplo esta. Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya. Pero ¿cómo así? Tú eres nuestro líder, tú eres el Dios hecho hombre. Es que si yo me voy, les envío el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Mis hermanos y amigos, la gran promesa la tenemos y les voy a demostrar en este tiempo, 5 minutos más, lo que hace la promesa. Que Dios nos dé la gracia de entender esa promesa. Váyase a Lucas 10. Estamos en Lucas 24. Váyase a Lucas 10. Unos capítulos atrás. Y entendamos la misión que Dios les dio a 70 discípulos. Quiero recrear el escenario. Jesús les dijo: mire, cuando yo me vaya, yo les voy a dejar mi compañía, el poder del Espíritu Santo. No se muevan de Jerusalén, porque sin el Espíritu Santo no pueden vivir la vida cristiana. Dicho de otra manera, la vida cristiana es sobrenatural. Entonces hay que vivirlo con un poder sobrenatural. Porque en la naturaleza que tenemos no podemos hacer nada sobrenatural. Entonces les dice así en el capítulo 10, verso 17 de Lucas. Lo voy a leer. Verso 17. Llegaron los 70 después de la misión y le dijeron: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Cómo le parece? Hermanos, la promesa del Espíritu Santo es que en el nombre de Jesús se sujetan las tinieblas. Dicho de otra manera, hermanos, con el Espíritu Santo, por creer en Jesús y tener el perdón, ese poder en el nombre de Jesús soluciona a usted absolutamente todos los obstáculos. Mire usted, verso 18.
Jesús les dijo, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás es el enemigo de la humanidad, es el enemigo, es el adversario. Lucifer, el mentiroso. Por eso, ¿para qué escuchar noticias mentirosas? Filosofías mentirosas. Ciencia manipulada. Escuche a la palabra, entienda las escrituras y pídale al poder del Espíritu Santo por haber creído en Jesús que nos perdona, que lo lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mire, les dio la misión y llegaron. En tu nombre se someten todos los demonios. Verso 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre las fuerzas del enemigo, y ustedes ganarán. Promesa y victoria. Promesa y victoria. No sé si me acuerde para decirlo, pero trataré. Cuando usted sigue un maestro iluminado, por decir a Buda, Buda se fue y dijo, ahí les dejo mis escritos. Lao Tse, cuando murió, dijo, ahí les dejo mi ejemplo. ¿Sabe qué dijo Jesús? No los dejaré huérfanos, vendré a vivir dentro de ustedes con el poder de la promesa del Espíritu Santo, para que me sean testigos en medio de estas tinieblas. Y eso pasó en Pentecostés. No se movieron de Jerusalén. 40 días estuvo apareciéndose. Habló con los de Emaús. Se apareció en el capítulo 24 y les dijo, no se muevan de Jerusalén. 10 días después de haber subido al cielo, bajó en la forma del Espíritu Santo, porque con vida espiritual ya puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. No está limitado al tiempo y al espacio. Jesús, en la forma del Espíritu Santo, nos da el poder, con esa promesa, de vivir en victoria. Veíamos a Satanás caer del cielo como un rayo. Les doy potestad, dijo, de pisar serpientes y escorpiones, mentiras, engaño, problemas, y sobre las fuerzas del enemigo, y nada les dañará. Pero, aquí viene la victoria, no se regocijen que los espíritus se les sujetan, regocíjense que tu nombre y el mío están escritos en la eternidad. Amén. Ya, dosis suficiente para hoy. Pastor Brown, nos tocó una época de la historia difícil, sí, pero estamos capacitados. Dios no llama a los poderosos ni llama a los capaces, llama a los arrepentidos y los capacita. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, en el versículo 18 que leímos, dice, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso lo he llamado yo la soberanía en su nombre. En el nombre de Jesús se disipan las tinieblas. Huye Satanás y es vencida la muerte en el nombre de Jesús. En el versículo 19, mire, tenemos toda la potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre las fuerzas del enemigo y nada nos dañará. Firmeza en la acción, soberanía en el nombre y firmeza en la acción. Y el versículo 20, regocíjense porque sus nombres están escritos en el cielo, gozo de la salvación. Bueno, miren el combo completo. Tenemos soberanía y poder en el nombre de Jesús, firmeza en la acción, hollaremos serpientes y escorpiones, y gozo de la salvación. Nuestro nombre está escrito en los cielos. Podéis ir en paz, podéis vivir felices. Nada nos podrá hacer daño. Somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo,
ni el pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte podrá separarnos del amor que es soberanía en el nombre de Jesús, firmeza en la acción y gozo en la salvación eterna. Bueno, mis hermanos, promesa y victoria. ¿Por qué están turbados? ¿Por qué tienen esos pensamientos y ese estrés? Mírenme las manos, ya pagué. No se muevan de Jerusalén, que cuando venga la promesa entenderán las Escrituras. Y lo hemos dicho reiteradamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y en ella se muestra claramente que un día Dios en persona visitará la tierra, y así fue. Y moriría y resucitaría, y así fue, para que se cumpla toda la Escritura. Miren, mis hermanos, para que vamos redondeando la idea. Cuando Jesús murió en la cruz, hizo algo maravilloso, que es con lo que quiero concluir esta tarde. Resulta que la cruz, la muerte de cruz, se encuentra en Deuteronomio, en el Pentateuco. Y no había ni siquiera el Imperio Romano, porque el Imperio Romano llega 2000 años después, por decir algo, y se inventa como una forma de juicio la cruz. Y Jesús enfrentó la cruz, y en la cruz, al poner el reo, le escribían sobre la cruz la razón por la cual esa persona está pagando con su vida. Imagínese usted. Cuando le pusieron el aviso en la cruz de Jesús, el famoso INRI, I-N-R-I, la I es J. Entonces, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ese es el INRI en latín. La I, ¿se acuerda usted que cuando, bueno, yo no sé si hoy enseñan caligrafía, uno hacía la J y le ponía un puntico a la J? La J es una I disfrazada, o la I es una J disfrazada. Entonces, INRI es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Cuando vieron ese aviso, que esa es la razón por la cual están matando al Salvador, los estudiosos vieron un acróstico. Eso es lo hermoso. Cuando dice en el capítulo 24 de Lucas, a ver, yo le voy a dar la cita exacta. El capítulo que hemos leído, en el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que se comprendieran las Escrituras. Voy a abrir el entendimiento hoy. El INRI es un acróstico. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y en hebreo es Yud, Hei, Bad, Hei. Es la 10ª letra, Yud, la Hei, que es la 5ª letra, la Bab, que es la 6ª letra, y se repite la 5ª letra. Y esas 4 letras del acróstico, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, es la palabra del eterno Dios. Entonces, cuando los que estaban al pie de la cruz vieron el acróstico, que es Yud, Hei, Bad, Hei, el tetragramatón, le mandaron a decir a Pilatos: quita el aviso que tiene puesto el reo que está muriendo, que se llama Jesús. Y Pilatos dio una respuesta: lo escrito, escrito está. ¿Qué me enseña eso a mí hoy? Una gran verdad. El que estaba muriendo allí es el Eterno por culpa de tu pecado y el mío. Por eso tiene las manos rotas, por eso su sacrificio fue perfecto, por eso resucitó, por eso vive,
Por eso habita en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos vida eterna y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Tenemos la victoria, tenemos la victoria, tenemos la victoria. Bueno, mis hermanos, ¿dónde está explicado eso? Y oramos. En Colosenses, capítulo 2 de Colosenses, abra su Biblia. Colosenses capítulo 2. Esto lo explica en una forma magistral nuestro teólogo y gran apóstol Pablo. Capítulo 2, versículo 13. Dice así: y nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Jesús, perdonándonos todos los pecados. Escúcheme, estábamos de espaldas a Dios. Al creer en Jesús, nos dio perdón de pecados, dice el verso 13. Verso 14, anulando el acta de los decretos que era contraria a nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Yo tenía un prontuario, usted y todos tienen un prontuario. El día que creemos en Jesús, esa lista de delitos se clava en la cruz como el INRI. Él está muriendo por lo que está clavado como delito en la cruz. Dice el verso 14, anuló el acta de decretos que estaba contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y escúcheme el verso 15, despojó a los demonios, a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, les voy a mostrar algo que traje aquí para terminar. Voy a darle un giro. Allí ven ustedes lo que se llama la menorá. ¿Otra vez? La menorá es un candelero que tiene 7 luces, 7 brazos. Y es la luz que estaba en el templo judío. Cuando Jesús murió, le había dicho a los apóstoles, el templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70, el emperador Tito asaltó Jerusalén y se llevó el botín de guerra, todos los utensilios de oro y todo lo preciado que había en el templo, y lo destruyó en el año 70 y no dejó piedra sobre piedra. Y para que descansemos tranquilamente esta tarde, permítame terminar así. 2 años después o 5 años después de la destrucción del templo, que saquearon el templo, hicieron el Arco del Triunfo en Roma. El Arco del Triunfo, tal vez más antiguo, es el Arco del Triunfo que hicieron en memoria de Tito, que conquistó Judea y destruyó el templo y se llevó todos los utensilios. Y en ese monumento conmemorativo que se llama el Arco de Tito, hay en alto relieve escenas de lo que fue la destrucción de Judea, la destrucción de Jerusalén. Y en eso quedó grabado, en ese Arco del Triunfo, esta menorá, esta que tengo ahí aquí. Ahí se ve el candelero de los 7 brazos, que es el símbolo hoy del Estado de Israel. Pregunto yo y termino. ¿Dónde está Tito? ¿Dónde está el Imperio Romano? Lo único que quedó fue el altorrelieve en el Arco del Triunfo frente al Coliseo Romano hoy en la ciudad de Roma. El Imperio Romano se acabó.
y está Israel allí mismo y esperan reconstruir el tercer templo para los judíos. Nosotros no lo necesitamos porque nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo y somos templos del Espíritu Santo. Pero cuando usted vea este candelero en el arco del triunfo de Tito, dése cuenta que los imperios del mundo siempre han enfilado su ataque hacia la fe, hacia la Biblia y hacia Jesús y su iglesia, pero no prevalecerán. Toda la historia ha sido esa: perseguir y callar a los pregoneros de la verdad del Evangelio. Lo hizo Egipto, lo hizo Babilonia, lo hizo los medos y los persas, lo hizo Grecia y lo hizo Roma, y hoy no existen como imperio. Y allí está nuevamente la menorá y reconstruirán el templo los judíos porque esperan su Mesías. Nosotros no necesitamos ya el templo, somos templos del Espíritu y la promesa del Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Promesa y victoria. No temamos, somos más que vencedores. A Jesús sea el imperio, el honor y la gloria. Que Dios nos dé la gracia, mis hermanos, de escudriñar las Escrituras y entender que el más grande privilegio lo hemos tenido nosotros hoy, cuando Jesús resucitado subió al cielo y vino a morar en cada corazón del que se ha arrepentido y ha recibido el perdón de Jesús. Padre, te doy gracias porque tus manos rotas por los clavos y tu costado herido fue el precio que pagaste para mi salvación. Me has dado el perdón y vienes a habitarnos por la fe, por el poder de tu Espíritu, para hollar serpientes y escorpiones, y para estar escrito mi nombre y el de los que creemos en el libro de la vida eterna. Enséñanos estas verdades y a vivir confiados, dándote la honra y la gloria y vivir para agradarte. En el nombre de Jesús. Amén.